Reveladas dos leyendas escalofriantes de Tamaulipas, secretos embrujados y horrores ocultos. La noche oscura se cernía sobre el barrio marginal de Tampico, donde las sombras parecían cobrar vida y cada rincón ocultaba un secreto aterrador. Valeria, madre soltera de 30 años, llegaba exhausta de su turno en el hospital, arrastrando los pies mientras el eco de sus experiencias laborales resonaba en su mente. Su pequeña hija, Mariana, de apenas 6 años, la esperaba con ansias, pero el ceño fruncido y el brillo temeroso en sus ojos delataban que esa noche no sería como las demás. Pesadillas la habían atormentado, una figura oscura susurrando en sus sueños, haciéndola despertar en un mar de lágrimas, mientras el aire fresco de la noche entraba por una ventana que apenas cerraba. En la pequeña sala de su hogar, Valeria luchaba contra el sueño, pero en su interior una inquietud crecía. En este vecindario donde las tradiciones y leyendas infantiles eran un modo de advertencia, Valeria sabía que su vida era una frágil burbuja, siempre al borde de reventar. «Mamá, estoy asustada», decía Mariana, aferrándose a su madre con fuerza. La angustia de su hija desbordaba su pecho, y Valeria, con un corazón apesadumbrado, se sentó a su lado para tranquilizarla, llena de recuerdos de su propia infancia y aquellas historias que su abuela solía contar. Sudores fríos recorrían el rostro de Valeria mientras empezaban a circular rumores sobre desapariciones en el barrio. Las voces murmuraban en cada esquina, el viento portando ecos de lo inexplicable. La maldición del barrio, se decía, y el miedo comenzaba a apoderarse de cada hogar. Valeria se aferraba a la esperanza, a la confianza que tenía en su vecina doña Rosa, la anciana que sabía más de lo que aparentaba. Cada palabra de doña Rosa era como lana de la que se tejen leyendas, pero esa noche su presencia le produciría escalofríos. Al día siguiente, la escuela fue un refugio temido. Valeria notó en el rostro de Mariana un brillo de terror, especialmente cuando un niño soltó la frase que heló su sangre, la Llorona de la calle Huerta. Los murmullos se dispersaron entre los compañeros, y el temor inundó la sala, como una sombra que se expande al caer la tarde. La leyenda contaba que la Llorona acechaba a quienes rompían la confianza familiar, llevando a los niños que la desobedecían hacia su final oscuro. El corazón de Valeria se encogió. La pesadilla de su hija era más que un simple sueño. ¿Podría la Llorona estar rondando entre ellos? Esa noche, decidida a entender el mundo que atormentaba a su pequeña, Valeria visitó a doña Rosa. En el umbral de la casa de la anciana, sintió un aire antiquísimo y el crujido de las ventanas la recibió con un escalofrío. «Mi niña, el miedo se alimenta de lo desconocido», comenzó doña Rosa, sus ojos cernían sabiduría y advertencia. Mientras narraba las historias de aquellos que desafiaron la lealtad familiar, Valeria sintió que sus propias luchas y la historia de doña Rosa se fundían en una danza ominosa, pero esa noche, mientras Valeria intentaba encontrar la calma entre sus pensamientos, un ruido espeluznante emergió del cuarto de Mariana. Su corazón latía a 1000 por hora. La imagen de la figura oscura que había atormentado a su hija se deslizó por su mente, y, con temor, se asomó. ¿Era una manifestación de sus pesadillas o una advertencia? El terror la invadió, era ahora o nunca, tenía que decidir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, una decisión colosal se erguía. Ante Valeria, enfrentarse a esa criatura que devoraba los sueños de su hija o permitir que la oscuridad arrastrara a Mariana. Mientras el frío la envolvía como un manto, tomó aire. La conexión con los secretos de su comunidad se volvía más intensa y espeluznante. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero terror podría estar más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Qué pasaría esa noche?
¿Y quién se atrevería a desafiar la leyenda? Valeria contuvo la respiración y, con paso tembloroso, se acercó al cuarto de su hija. El silencio era abrumador, una calma inquietante que acechaba en cada esquina. La puerta estaba entreabierta, y el corazón de Valeria palpitaba como un tambor en su pecho. Empujó suavemente la puerta y, a través de la rendija, los ojos de Mariana la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. La pequeña estaba sentada en su cama, con una muñeca deshilachada aferrada a su pecho. A su lado, una sombra danzaba. Valeria sintió que un escalofrío recorría su espalda. No era solo la oscuridad, era la sensación visceral de que algo acechaba, algo que tenía sed de miedo. Mariana, cariño, ¿estás bien?, preguntó su madre, esforzándose por sonar tranquila, aunque en su interior el pánico comenzaba a tomar forma. Mariana asintió lentamente, pero su mirada se desvió hacia un rincón. Mamá, la sombra, me está hablando, murmuró, su voz temblorosa como un hilo de vida. Valeria se agachó al nivel de su hija, desahogando una pequeña risa nerviosa. Dime, amor, ¿qué te dice? Que vendrá por mí, si no lo llevo a la luz, respondió la niña, y esas palabras aplastaron el pecho de Valeria como si fueran un yugo. Podía sentir que el abrazo de la noche se cerraba a su alrededor. El temor la estaba consumiendo, pero debía ser fuerte para su hija. De repente, un lamento resonó en el aire, un grito lejano que hacía eco en la desolación de la noche. ¿Lo escuchaste?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Mariana cerró los ojos y se tapó los oídos, aterrada. No quiero escuchar, mamá, no quiero escuchar. La desesperación invadió el cuarto, cada palabra cerraba la puerta a la esperanza. Valeria decidió que necesitaba respuestas. Rápido como un destello, corrió al salón y buscó su teléfono. Con manos temblorosas, buscó el número de Doña Rosa. Su voz temblaba al marcar, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Doña Rosa, necesito ayuda, dijo al contestar. El tiempo se agota, Valeria, advirtió la anciana con una voz como el crujir de hojas secas. La Llorona no solo caza a los desprevenidos, también busca a aquellos que han roto la confianza. Su poder es más fuerte durante la noche más oscura. Debes encontrar la luz que mencionó tu hija. Pensando en las antiguas costumbres que había escuchado de niña, Valeria recordó los amuletos que solían colocarse para mantener alejadas las sombras. ¿Dónde puedo encontrar esa luz?, preguntó, mientras una idea le iluminaba la mente, como si el aire mismo se encendiera. En el corazón del barrio hay un altar olvidado, explicó Doña Rosa. Ahí encontrarás lo que necesitas, pero ten cuidado, la Llorona no permitirá que te acerques sin luchar. La voz de la anciana se cortó, como si una sombra le hubiera robado las palabras. El silencio llenó la línea. Valeria, con la mente agitada, entendió que estaba a punto de adentrarse en lo desconocido, colgó y miró hacia la habitación de Mariana. La sombra parecía estar al acecho, vigilante y ansiosa. El tiempo se había detenido, y el horror se cernía sobre ellas como un velo oscuro. Sin más opciones, Valeria decidió que al amanecer se dirigirían al altar. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que había algo más aterrador que la misma Llorona. En el camino a la verdad, podría descubrir secretos sobre su propia familia que deseaba ocultar. Con cada tic del reloj, la oscuridad se hizo más densa, y su corazón latía con fuerza. La noche la retaba a entrar de lleno en el laberinto de los recuerdos y miedos que había tratado de olvidar. Mientras tanto, en el patio, una figura esquelética fluyó en la penumbra, riendo suavemente. La noche no había terminado para Valeria, y la verdadera historia de su familia estaba por revelarse. ¿Qué secretos y leyendas saldrán a la luz, y qué precio deberá pagar para salvar a su hija? Valeria se despertó bruscamente, la luz del alba filtrándose por la ventana y el murmullo de la ciudad comenzando a cobrar vida. Se estiró en la cama, incapaz de sacudir los ecos de la noche anterior. Sentía el peso de la sombra aún presente, como un recordatorio inquietante de lo que debía enfrentar. Con un profundo respiro, se levantó,
dispuesta a reunir valor. Mariana estaba despierta, mirando por la ventana. Su rostro era un mapa de preocupación. «Mamá, la sombra está más cerca», dijo con voz temblorosa. Valeria sintió un nudo retorcerse en su estómago. «Vamos a encontrar esa luz», le aseguró, tratando de infundirle esperanza. Pero en su interior, la duda espoleaba su corazón. ¿Qué clase de luz podrían encontrar en un altar olvidado? Las calles estaban envueltas en un silencio extraño. Apenas se oía el canto de los pájaros y los pasos de las personas que pasaban. Todo parecía estar advertido, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Se encaminaron hacia el corazón del barrio con las manos de Valeria temblando en los bolsillos de su abrigo. Cuando llegaron a la plaza, un aire helado las rodeó. El altar se alzaba allí, cubierto de maleza, como un viejo secreto esperando a ser desenterrado. ¿Estás lista?, preguntó Valeria a Mariana, que asintió, aunque sus ojos reflejaban un terror que se intensificaba momentáneamente. Mientras se acercaban, el ambiente cambió. Un viento repentino hizo tambalear las hojas secas, susurrando viejas leyendas que el tiempo había olvidado. Valeria sintió que había más que solo su propia vida en juego, el destino de generaciones pesaba sobre sus hombros. Se inclinó frente al altar, el corazón latiendo con fuerza, y alzó su voz. ¿Qué debemos hacer? Un eco suavemente resonó en el aire comprimido, como si algo antiguo estuviera despertando. De repente, una luz tenue emergió del altar, iluminando el espacio con un fulgor nebuloso y etéreo. Valeria y Mariana se quedaron hipnotizadas, sintiendo una extraña mezcla de temor y anhelo. «La luz», murmuró Mariana con asombro, pero, justo cuando la luz comenzó a intensificarse, una risa baja resonó alrededor de ellas, como un susurro helado arrastrándose a través del viento. «No tan rápido». La risa burlona pareció traspasar sus cuerpos, helando la sangre en sus venas. Valeria giró rápidamente, y allí, en el borde del altar, apareció una figura aterradora, una mujer alta, con un vestido desgastado y deshilachado que flotaba alrededor de ella, sus ojos vacíos como la noche misma. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, sintiendo que su voz se quebraba. «Soy quien guarda los secretos olvidados», respondió la figura con voz grave, que retumbaba en el aire. «Eres tú quien ha roto el ciclo, y eso tiene un precio». Mariana se aferró a la muñeca deshilachada, sus ojos llenos de terror y confusión. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Las advertencias de Doña Rosa resonaron en su mente. Tenía que actuar, no solo para salvar a su hija sino para romper las ataduras que los atrapaban en aquel horror. «Necesito saber la verdad», gritó Valeria, y el aire se volvió espeso, lleno de una energía amenazadora. La sombra de la mujer se alzó, y el altar comenzó a vibrar. «La verdad tiene un precio», advirtió la figura, mientras la luz se volvía más brillante, pulsando. La pequeña Mariana comenzó a llorar. «Mamá, no quiero que precio», suplicó ella, sus ojos llenos de miedo y lágrimas. Valeria solo pudo mirar la luz que danzaba ante ellas, consciente de que la verdad y el sacrificio aguardaban en el corazón de la oscuridad. El altar tembló, y la sombra se acercó como un lobo acechando a su presa. Estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para salvar a su hija y enfrentar los secretos que la noche ocultaba. La risa resonó de nuevo, siniestra, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellas y el horror de lo que iba a revelarse amenazaba con devorarlas. La sombra se abalanzó como un torbellino, y Valeria sintió que la luz del altar apenas la protegía de aquel horror palpable. El aire era frío, casi gélido, y cada aliento se sentía como un cristal afilado en su garganta. «Mariana, corre», gritó, pero su hija estaba paralizada, atrapada por la mirada vacía de la mujer espectral. «No puedo», murmuró Mariana, la voz entrecortada. La figura avanzó, y una risa burlona reverberó entre los árboles, como un canto a la desesperación. Valeria, en un arranque de instinto, se lanzó hacia la figura, pero un poder invisible la detuvo en seco. «¿Te atreves a desafiarme, madre?», la voz profunda de la mujer se deslizó por el aire como un veneno.
Las sombras son la respuesta a tus preguntas. Pero la verdad que buscas tiene un precio que te costará más de lo que imaginas. No. Lo que quiero es proteger a mi hija, no lo que tú ofreces, replicó Valeria, su voz sacudida pero firme. La luz del altar temblaba, como si la energía acumulada en su interior quisiera romperse. Pero ¿cómo podría hacerle frente a algo que parecía tan antiguo, tan formidable? Entonces, ¿estás dispuesta a sacrificarte? A perder lo que amas, hizo una pausa, disfrutando de la agonía que provocaba. No tengo prisa, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, fuerzas de dolor y decisión batallando en su interior. Haré lo que sea necesario para alejarte de mi hija, declaró, el temor reverberando en su pecho. Entonces prepara tu alma, dijo la sombra con un tono de deleite. La luz empezó a oscilar frenéticamente, pulsando como un corazón en plena agonía. Valeria sintió que el mundo crujía alrededor de ellas, el altar vibraba, y los ecos de lamentos olvidados resonaban, el sonido de la desesperación envolvió a Mariana, quien gritaba, «Mamá, ¿qué te harás?». Las palabras de su hija desgarraban su corazón. Valeria extendió la mano hacia ella, el deseo de contenido amor luchando contra la sombra que se acercaba, levantando su voz por encima del caos. Valeria clamó, «La luz, la luz». La luz pareció responder a su llamado. Con un resplandor casi cegador, emanó del altar, llenando la plaza y desdibujando las fronteras entre el miedo y la esperanza. ¿Crees que puedes desvanecerme con un simple rayo de luz? La mujer rió, cada nota de su voz haciéndola más etérea, más poderosa. Pero a medida que la luz se expandía, los ecos de los lamentos se fueron transformando en susurros, una corriente en la que parecía flotar la sombra. Valeria recordó las historias de Doña Rosa, historias de ancestrales secretos y de sacrificios olvidados. Si el amor es el precio, lo pagaré. Debo proteger a mi hija, cueste lo que cueste. Todo lo que tengo. El altar respondió, resonando bajo sus pies. Un zumbido comenzó a girar a su alrededor, como una tormenta que crecía, arremolinándose en su angustia y determinación. La figura tembló, su forma difuminándose entre la luz y la oscuridad. ¿Y si lo que pierdes no solo es tu vida, sino que también se lleva algo de ella?, preguntó, sus palabras cargadas de complicidad. No. No te quiero cerca de ella. Valeria gritó, pero el poder de la sombra era abrumador. La luz creció aún más, iluminando los rincones oscuros de la plaza, y la mujer manifestó una mueca amenazante. Con un último empuje, la luz erupcionó, haciendo que la figura retrocediera. Elige, madre, la verdad o la vida de tu hija, susurró la sombra mientras se desvanecía en un giro, convirtiéndose en un eco distante que aún reverberaba junto al altar. Valeria sintió que sus fuerzas flaqueaban mientras el dolor y la desesperación luchaban por apoderarse de ella. No dejaré que eso pase, murmuró, más para sí misma que para Mariana. Pero, ¿acaso se estaba preparando para perderlo todo? La plaza volvió a caer en un silencio profundo, ensordecedor, y Valeria volvió a mirar a Mariana, quien la miraba llena de miedo y confusión. «Mamá, ¿qué sucederá ahora?», preguntó, su voz apenas un hilo. Valeria tragó saliva, su mente un torbellino. Sabía que aquello era solo el comienzo. La risa de la sombra aún vibraba en el aire. Ninguna verdad se revela sin un sacrificio, susurró Valeria, y el peso de su decisión pesaba como una losa sobre su corazón. Mientras miraba la luz titilante del altar, Valeria supo que algo aún más oscuro acechaba en las sombras. La verdad que buscaría podría abrir puertas a horrores que nunca imaginó. Y en ese momento de quietud, Valeria comenzó a entender que el verdadero terror apenas comenzaba a desatarse. Afuera, las calles seguían en un silencio inquietante. Pero la sombra todavía estaba muy cerca. ¿Qué otros secretos escondía el altar, y qué precio tendría que pagar para desentrañarlos? El silencio se transformó en un murmuro extraño que parecía provenir de las paredes de la plaza. Valeria giró la cabeza, tratando de aferrarse a la calma, mientras la luz temblorosa del altar iluminaba escasamente su alrededor.
El aire se sentía denso y cargado, como si algo ominoso flotara sobre ellas. «¿Mamá?», susurró Mariana, su voz temblorosa rompiendo la bruma de incertidumbre. «No quiero quedarme aquí». «¿Por qué no nos vamos?». Valeria quería correr. Quería dejar atrás el altar, las sombras y la risa burlona que aún resonaba en su cabeza. Pero sabía que algo más las mantenía atadas a ese lugar, una fuerza desconocida que atrapaba sus corazones. La luz del altar de repente se estabilizó, y la figura de la mujer espectral reapareció, ahora más difusa, como una neblina maligna. «Madre, ¿no sabes que escapar no es una opción? Tus almas están entrelazadas con este lugar. Has invocado secretos que no puedes deshacer». «Cállate», gritó Valeria con rabia, aferrando la mano de Mariana como si fuera su única ancla. Su determinación creció, pero su terror también. «No habrá más sacrificios. Te lo prometo». Pobre mujer, la sombra se acercó, sus ojos vacíos fijos en Valeria. «¿Qué sabes tú de sacrificios? El verdadero horror es la verdad que está lejos de tus manos. La vida que deseas proteger puede ser la primera a perder si sigues desafiándome». Mariana se encogió, y Valeria sintió el frío abrazo del miedo apoderarse de su pecho. «¿Qué quieres decir?». La sombra sonrió, dibujando una mueca que heló la sangre de Valeria. «Recuerda, el altar que veneras no solo da luz. También recoge». A medida que hablaba, la luz comenzó a parpadear, y una nueva oscuridad pareció crecer en el fondo de la plaza. Valeria observó cómo surgían sombras de entre los árboles, al principio tímidamente, y luego con creciente fuerza, como espectros que habían aguardado la señal para manifestarse. «No, no, no», Valeria murmuró, tentando a la suerte. Algo en su interior trataba de convencerse de que todo era un simple juego de luces, un truco. Pero la realidad fue dura y real. Las sombras comenzaron a moverse hacia ellas, alargándose, contorsionándose en formas distorsionadas, como garras ansiosas por alcanzar carne. «Mamá, ayúdame», exclamó Mariana, apretándose junto a ella, sus ojos reflejando el terror de lo desconocido. «No dejes que me toquen», Valeria sintió el pánico acechándola. «Cierra los ojos, mi amor. Debemos concentrarnos en la luz», le dijo con la voz entrecortada, aunque no estaba segura de que la luz fuera suficiente para combatir la oscuridad interminable que se avecinaba. A medida que las sombras se acercaban, la mujer espectral parecía alimentarse de su miedo. «Veo que has decidido quedarte. Quizás tú también elijas la verdad. Porque para cada luz hay una sombra, madre». Valeria comenzó a comprender que su vida sería la moneda de cambio en un juego macabro del que no tenía control. Sin embargo, no solo su vida estaba en juego, Mariana también estaba atrapada en este oscuro destino. En un instante de desesperación, se le ocurrió un plan. Tal vez, solo tal vez, podría cambiar las reglas del juego, pensó y, con su corazón latiendo en sus oídos, gritó: «Si es verdad lo que deseas, yo estoy dispuesta a enfrentarla». Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su audacia. Una tensión palpable llenó el aire, como si las fuerzas oscuras calcularan su respuesta. Mariana abrió los ojos, con una mezcla de miedo y esperanza, mientras Valeria enfrentaba a la espectro. «¿Te atreves? ¿Estás lista para saber lo que realmente habita dentro de este altar?». Puso la sombra, su voz ahora un suave murmullo, casi seductor. «Sí», respondió Valeria, sintiendo la adrenalina arder en sus venas. «Y no me detendré hasta descubrir la verdad». La mujer espectral soltó una risa resonante que reverberó en la plaza. «Entonces prepárate. El precio se pagará con sangre, y hay secretos en este altar que harían temblar a los dioses». Mariana se aferró a su madre con fuerza, aterrorizada, mientras Valeria se mantenía firme, enfrentando lo que vendría. Sin embargo, una pregunta sacudía su mente: ¿realmente estaba lista para descubrir los horrores que habían estado ocultos entre las sombras? La risa resonó más fuerte, y la luz del altar pareció tambalearse. Valeria supo que un desenlace inevitable se acercaba, y una oscura verdad clamaba por ser revelada. ¿Podría sobrevivir al precio que tendría que pagar?
La risa de la espectro se desvaneció, pero el eco permaneció en el aire denso de la noche, envolviendo a Valeria y Mariana. Un sudor frío le deslizaba por la espalda a Valeria, mientras su corazón latía descontrolado. La luz del altar comenzó a vibrar, los colores descomponiéndose en un torbellino de sombras. «Mamá, ¿qué hacemos?», suplicó Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, su voz un hilo de terror. Valeria sintió que el pánico la estrangulaba, pero la necesidad de proteger a su hija era más fuerte que cualquier miedo. «Debemos mantenernos juntas», dijo Valeria, casi como un mantra. Pero las sombras estaban más cerca, ansiosas, y el aire era hostil. La mujer espectral levantó una mano, y las sombras se detuvieron, esperando órdenes. «Es tiempo de elegir, madre. El altar ha demandado sangre, y la tuya podría ser suficiente para liberar tanto a tu alma como a la de tu hija. Pero, por lo que veo, tu valor no es suficiente. Basta». Valeria gritó, sus palabras resonando con una fuerza que no creía tener. «No permitiré que nada le pase a Mariana». Pero había un temor creciente en su pecho, uno que le decía que estaba atrapada en una red de terribles decisiones. Las sombras comenzaron a rodearlas, y cada una parecía un susurro de pesadillas olvidadas, un espectro que dejaba caer fragmentos de dolor. Valeria recordó las historias de su niñez, relatos de antiguos sacrificios, de almas atrapadas en el tiempo. Historias que jamás pensó que podrían ser verdad. La mujer espectral comenzó a girar, y su figura se convirtió en un torbellino de oscuridad. ¿Crees que puedes desafiar lo que has invocado? Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, juega a favor de este altar. La voz de la sombra resonaba como un canto hipnótico, envolviendo a Valeria en un abrazo oscuro. «No. Somos más fuertes que esto», exclamó Valeria. En ese momento, recordó la historia de su abuela, una mujer que había enfrentado a los demonios del pasado, que había luchado por su familia. Si ella pudo, ¿por qué no ella? Piensa, madre. Si el altar requiere sangre, ¿estarías dispuesta a sacrificar a tu propia carne para salvarte? La voz de la espectro descendió, aunque su tono era grave y sombrío. ¿De verdad lo estás contemplando? Mariana miró a su madre con ojos desbordantes de miedo. ¿Qué vas a hacer, mamá? No me dejes. Valeria, sintiendo el peso de la decisión, levantó la vista hacia el altar nuevamente. La luz ahora se había tornado roja, un presagio de lo que vendría. La risa del espectro se había convertido en un susurro entrecortado que arañaba sus pensamientos. Hay un camino que te puede salvar, pero habrá un precio, uno que ni tú ni tu hija estarán dispuestas a pagar. Valeria se sintió atrapada en un mar de dudas, la esperanza y el miedo chocando en su interior. Con un profundo suspiro, decidió que conocer la verdad era más importante que cualquier cosa. «Estoy lista para enfrentar lo que sea», dijo con determinación. Las sombras se congelaron, el murmullo cesó. «Has tomado tu decisión, muy bien». La mujer espectral sonrió, pero su semblante trajo helor al alma de Valeria. «Prepárate, porque lo que yace aquí dentro no es simplemente un altar. Es un pasaje a todo aquello que creías olvidado. La verdad puede liberarte o condenarte». De repente, el suelo tembló, y el altar brilló con una luz intensa. Algunas sombras comenzaron a levantarse del suelo como si fueran vapores malditos. Valeria y Mariana se aferraron la una a la otra, sintiendo como la tierra se agrietaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», gritó Mariana, ya sin aliento. «Sujétate fuerte». Valeria apenas pudo responder antes de que una grieta se abriera a sus pies, devorando la base del altar. Una energía oscura surgió de las profundidades, arrastrando con ella lamentos y gritos, un abismo de agonías olvidadas. La mujer espectral, riendo con una locura inquietante, desapareció en ese instante. Para Valeria, el mundo se tornó un caos. Explore de la grieta emergente, un destello de recuerdos, y en un frenesí de luces y sombras. Se encontró cara a cara con los rostros de quienes había perdido, aquellos que también habían hecho pactos con el altar. ¿Podría enfrentar el pasado y salvar a su hija?
o sucumbiría ante los secretos que nunca debió desenterrar. Las sombras la rodeaban, y en un instante de revelación, pudo comprender que la verdad nunca llegó sin un precio. El grito desgarrador de su hija resonó en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, algo emergió de la grieta y el suelo bajo ellas comenzó a desvanecerse, llevándolas a un abismo impenetrable. El miedo se apoderó de Valeria, sintiendo que su última opción de salvación se desvanecía. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban? ¿Podrían resistir ante lo que se aproximaba? El abismo parecía tragarse todo a su alrededor, en una caída perpetua donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Valeria y Mariana gritaban, pero sus voces se perdían en un eco interminable, un sonido ahogado por el rugido de la oscuridad. Justo cuando creían que nada podría salvarlas, un destello de luz las envolvió. Era tenue, casi como una llamarada en la distancia, y se sentía cálida, como si prometiera un refugio entre las sombras. Valeria, aún en estado de desesperación, empujó a Mariana hacia adelante, instándola a que lo siguiera. «Aléjate de la grieta. Vamos hacia la luz». Valeria gritó, arrastrando a su hija por el terreno inestable. Las sombras intentaban apresarlas nuevamente, extendiendo sus garras frías como remolinos de pesadillas que parecían conocerse entre sí. De repente, el suelo se estabilizó bajo sus pies, y las sombras se disiparon, como si la aparición de la luz hubiera apagado su fuerza. La grieta permaneció atrás, un recuerdo apenas visible, y ante ella se alzaba una puerta antigua, adornada con símbolos extraños que nunca había visto. Esa puerta emanaba una vibración que resonaba dentro de su pecho, un llamado casi hipnótico que prometía respuestas y revelaciones. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Mariana, con una combinación de miedo y curiosidad en su voz. «No lo sé, pero tenemos que descubrirlo», respondió Valeria, sintiendo que su resolución se intensificaba. Se acercaron, y al llegar a la puerta, el aire se saturó con el olor a tierra mojada y hierbas secas, transportándola a la infancia, a momentos de calma perdidos entre sus recuerdos. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que resonó como un grito agudo en la quietud. Más allá, un pasillo oscuro se extendía, y los ecos de pasos perdidos reverberaban en el aire. Valeria dio un paso adelante, arrastrando a Mariana con ella. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, y murmuraciones apenas discernibles llenaban el espacio. Frases fragmentadas sobre pactos rotos y promesas olvidadas parecían flotar en el aire. Valeria sintió que el corazón le latía cada vez más rápido. No estaba sola, podía sentir la presencia de otros, sombras de almas que habían cruzado por esa puerta antes. «Mamá, tengo miedo». La voz de Mariana era un susurro tembloroso que casi se perdía en el susurro de las sombras. «Lo sé, mi amor, pero necesitamos encontrar la salida». «No tenemos otra opción», murmuró Valeria, pero en su interior, la duda empezaba a crecer. Sabía que habían tomado un camino peligroso, uno donde la verdad tendría un costo que quizás no estaban preparadas para enfrentar. Al final del corredor, una figura oscura se materializó, los rasgos vagos y casi borrosos. «Bienvenidas, viajantes. He estado esperando», dijo con una voz profunda, eco de antiguos secretos y sufrimiento. Valeria sintió que la oscuridad se apoderaba de ella. «¿Quién eres?», preguntó con una voz temblante, mientras Mariana apretaba su mano con fuerza. «Soy el guardián de estos recuerdos. Ustedes han cruzado al reino de lo que han dejado atrás. Siempre que el altar demanda un sacrificio, una verdad emerge. Pero deben estar preparadas, liberar este conocimiento puede significar perderlo todo». Mariana se aferró aún más a su madre, y un escalofrío recorrió toda su espalda. «Mamá, no me gusta esto. Quiero irnos a casa», suplicó. Valeria miró a la figura. «¿Qué quieres de nosotras?». La determinación en su voz se vio opacada por el temor. «Las almas atrapadas buscan justicia. Deben enfrentar sus destinos. Ustedes tienen la opción de deshacer los pactos del pasado o convertirse en parte de este ciclo eterno». La voz del guardián reverberaba en el aire helado.
Con un movimiento casi imperceptible, el suelo tembló de nuevo, y visiones de su pasado empezaron a surgir, mostrándole fragmentos de dolor, traición y llanto. Valeria se encontró cara a cara con sus propios fantasmas. Cada rostro que apareció le recordaba un sacrificio, una historia que había decidido no seguir, pero que ahora parecía ineludible. En ese instante, Valeria entendió que no solo estaban en juego sus vidas, sino la posibilidad de redención para todas las almas dañadas que había traído consigo. Tenía que elegir, afrontar el pasado o sucumbir al miedo que amenazaba con apoderarse de ella. ¿Te atreves a mirar la verdad?, preguntó el guardián, y mientras ambas miraban las visiones agónicas que se desplegaban a su alrededor, Valeria supo que el próximo paso decidiría no solo su destino, sino el de su hija, y quizás el de todos los que cayeron antes que ellas. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y Valeria apretó la mano de Mariana con fuerza. ¿Tendría el coraje de enfrentar lo que estaba por venir? Mamá, ¿qué vamos a hacer? La voz de Mariana resonó en su mente como un eco en la oscuridad. Voy a enfrentar la verdad, porque no hay otra salida, murmuró Valeria, sintiendo que la incertidumbre la empujaba hacia adelante. El guardián sonrió con una malicia palpable. Entonces, prepárense, porque una vez que crucen, nada será igual, y el costo que paguen podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Las visiones comenzaron a intensificarse, y justo cuando Valeria pensó que era el momento de avanzar, una sombra oscura se alzó detrás de ellas, con un rugido implacable: «No pueden escapar de mí». El terror se apoderó de Valeria mientras se daba cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El rugido resonó como un trueno en el espacio cerrado, y Valeria sintió como un escalofrío le atravesaba la columna. Mariana, con los ojos desorbitados, buscaba refugio detrás de su madre, pero no había lugar donde esconderse. La sombra oscura, ahora más definida, parecía irradiar un aura de desesperación y rabia que amenazaba con consumirlas. «Mamá, corre», gritó Mariana, con el corazón latiendo desenfrenado. Pero Valeria, inmóvil, observaba cómo la figura tomaba forma, un rostro marcado por el dolor, con ojos brillantes llenos de sufrimiento. Esa figura le era familiar, pero no podía recordar de dónde. «¿Por qué están aquí?», preguntó la sombra, su voz un eco agudo que reverberaba en sus mentes. «¿Qué las trae a este lugar maldito?». Valeria apretó los dientes, intentando reunir todas sus fuerzas. «Venimos a buscar respuestas, a liberar a las almas que han sido atrapadas aquí», dijo, aunque el miedo casi paralizaba su voz. La sombra rió con desdén. ¿Respuestas? Aquí solo se encuentra la verdad oculta, el precio de la redención es alto, y muchos han pagado con su esencia. ¿Están dispuestas a sacrificar lo que más aman? Mariana sintió que el aire se volvía más pesado. Las visiones de aquellas almas perdidas giraban a su alrededor, abundando en lamentos y súplicas. La pequeña sintió que el corazón se le encogía. «No, no quiero esto, mamá, quiero volver a casa». «Calma, hija». Valeria la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle valentía. Sin embargo, la figura oscura se acercaba, cada paso resonando como un tambor en sus corazones. ¿No lo ves? Hay un ciclo que debe romperse. Si quieren salir, deben mirar la verdad en los ojos. Un silencio incómodo llenó el corredor, mientras que escollos de su pasado aparecían en la mente de Valeria. Reflexionó sobre las decisiones que había tomado, sobre las vidas que había tocado, sobre las traiciones que había ignorado. Tenía que mirar más allá de su miedo. Aceptamos el desafío. No podemos permitir que el pasado nos controle. Valiente, pero tonta, musitó la sombra, ahora tan cerca que podía sentir su aliento helado. Solo un camino queda. Deben enfrentar sus miedos, traiciones y secretos. Cada uno de ustedes será probado por lo que ha perdido. Si fallan, estarán atrapadas aquí por la eternidad. Justo como yo. Un viento frío sopló, su voz se transformó en un susurro. ¿Qué tan lejos están dispuestas a llegar para proteger lo que aman? ¿Cuál es el precio que están dispuestas a pagar?
De repente, la visión se oscureció aún más, y Valeria sintió que el suelo debajo de ellas temblaba. Las paredes parecieron pulsar con vida propia, y el rostro del guardián se desvaneció, dejando espacio a un laberinto de pesadillas. Escoge, Valeria. Escoge bien o sufrirás las consecuencias. Mariana lloraba en silencio, y Valeria se dio cuenta de que el tiempo avanzaba con rapidez. Debo enfrentar la verdad, no solo por mí, sino por Mariana. A su alrededor, imágenes distorsionadas de su vida pasada comenzaban a girar y cobrar forma. Había recuerdos de gritos, de confusión, de secretos enterrados que exigían salir a la luz. Una risa siniestra resonó en el aire, como si el propio lugar se burlara de ellas. Bienvenidas al altar de sus propios recuerdos, decía la voz. Es su última oportunidad. Abran la puerta de lo que dejaron atrás y enfrenten el horror. Las sombras comenzaron a acercarse, un mar de oscuridad sedienta de verdad y venganza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana mientras miraba a su madre, buscando una respuesta. Mamá, dime que estaremos bien. Valeria sintió el desgarrador peso de la decisión. Iban a descubrir lo que se había ocultado por tanto tiempo, y el eco de su pasado resonaría en sus corazones. Pero ¿podrían realmente soportar la verdad? En ese instante crucial, la elección se volvía más clara. Pero al mismo tiempo, un grito desgarrador se alzó en la distancia, y un nuevo espectro apareció, un semblante conocido que hacía que el corazón de Valeria se hundiera. Mamá, tiene que ser una trampa, gritó Mariana, mientras sus ojos se llenaban de terror. Es ahora o nunca, susurró Valeria, mirando de nuevo al guardián. La sombra oscura comenzó a distorsionarse, la verdad desvelándose ante ellas. Antes de que hicieran su elección, el laberinto de sombras se cerró, dejando solo una pregunta flotando en el aire: ¿serán capaces de soportar su propia verdad, o la oscuridad las reclamará para siempre? La elección se avecinaba, y el tiempo se agotaba. Las visiones comenzaron a tomar forma, como si el aire mismo se estuviera volviendo denso con la historia no contada del lugar. Valeria, con la mano de Mariana firmemente entrelazada con la suya, se encontró en un pasillo oscuro donde los ecos de su vida la llamaban. Las paredes parecían susurrar, cada grieta una voz perdida que clama por ser escuchada. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Mariana, su voz temblorosa apenas un hilo en la vasta penumbra. El miedo brillaba en sus ojos, y Valeria podía sentir su pequeño cuerpo temblando a su lado. Sabía que debían ser fuertes, pero la presión del recuerdo inminente la estaba aplastando. Debemos seguir adelante, hija. Juntas, contestó Valeria, tratando de infundirle valor con su voz, aunque ella misma dudaba de lo que podían enfrentar. La sombra seguía acechando, susurros más profundos llenaban la atmósfera, y el frío se hacía cada vez más intenso. Con cada paso que daban, las imágenes comenzaron a surgir: amigos olvidados, sonrisas que se apagaron, promesas rotas. Figuras del pasado desfilaban ante ellas, algunas familiares, otras desconocidas, pero todas cargadas de terror y pérdida. Valeria vio un hombre de rasgos familiares, un hermano a quien había dejado ir, el peso de la culpa clamando en su pecho. A su lado, Mariana se aferró más fuerte a su mano. ¿Quiénes son, mamá?, preguntó la niña, su voz apenas un susurro. Son los recuerdos lo que hemos dejado atrás, respondió Valeria, sintiendo el pánico elevarse por su cuerpo. En ese instante, el eco de risas se tornó en gritos. Las almas atrapadas en ese lugar se manifestaban, suplicando ser liberadas, pidiendo justicia por las heridas que no sanaron. ¿Qué precio estamos dispuestas a pagar?, murmuró Valeria, mientras tomaba una respiración profunda. La sombra pareció acercarse más, sus ojos ardían con un fervor que desconcertaba. No hay vuelta atrás. La oscuridad se alimenta del silencio, y tú elegiste dar voz a tus demonios. Mariana, mirando alrededor con terror, gritó: no quiero esto. Mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Valeria sintió su corazón romperse al ver el miedo en el rostro de su hija. El palpitar del laberinto la instó a avanzar,
a enfrentar lo inconfesable. Las imágenes se agolpaban, las visiones se apoderaban de su mente, el abandono a su padre, las palabras que nunca pronunció y la traición que había escondido en el fondo de su corazón. Había más. La traición de amigos cercanos, elecciones que habían desencadenado un sufrimiento inimaginable. «Mamá. Ayúdame», gritó Mariana, su pequeñez eclipsada por la magnitud del horror que las rodeaba. De repente, el pasillo se iluminó con una luz intensamente blanca, y al pasar a través de ella, Valeria y Mariana quedaron atrapadas en un momento de tiempo suspendido. En ese instante, la luz comenzó a desvanecerse, y todo volvió a ser oscuridad. El rugido se repitió, esta vez más intenso, resonando en sus oídos. Valeria miró a la sombra que avanzaba lentamente hacia ellas. En su mano, sostenía un objeto, brillando tenuemente. Era un espejo antiguo, en el que se reflejaban las verdades más oscuras de Valeria. «Mira», susurró la sombra, con una voz que parecía transformar sus peores temores en realidad. «Mira lo que has escondido. ¿Eres capaz de enfrentar el futuro de tu hija sin morir por dentro?» Valeria sintió el aprecio de la desesperación. Si miraba, podría perder todo lo que quería. Pero si no miraba, el precio de la ignorancia podría ser mayor. La sombra ahora estaba justo frente a ellas, el espejo brillando en sus manos como una advertencia. Es tu elección. Abrir la puerta de tu verdad o quedarte a vivir en esta pesadilla. Decide antes de que sea demasiado tarde. Con el corazón en la garganta, Valeria sintió que la decisión se acercaba. El silencio era ensordecedor, y la mirada de Mariana la atravesaba con desesperación. La elección era entre el terror y la esperanza, el sufrimiento y la liberación. ¿Qué haré, Mariana? ¿Qué haré? Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana mientras el eco de sus risas sepultadas resonaba a su alrededor. La sombra sostenía el espejo, un abismo de terror que prometía revelaciones dolorosas, pero también la posibilidad de redención. Bilateralidad de la verdad. En ese instante crucial, un nuevo grito, más agudo y desesperado, resonó en la distancia. Valeria sintió que una nueva onda de terror invadía su ser. «Mamá. ¿Qué es eso?» Valeria giró la cabeza, y el terror inundó su cuerpo al ver una figura próxima, consumida por la oscuridad, extendiendo su mano en un intento de alcanzarles. Una sombra más, un eco del pasado que amenazaba con atraparles. «Mira. Es ahora o nunca», gritó la sombra con una risa burlona. Las puertas del horror estaban abiertas, y la elección era inminente. La verdad estaba al alcance, pero ¿podrían soportar el costo de su propia luz? La luz del alba filtrándose a través de las grietas del viejo altar era un milagro, pero el eco de las sombras aún resonaba en el corazón de Valeria. Todo lo que había luchado, cada sacrificio que había hecho, se reducía a un momento de verdad insoslayable. La sombra, el guardián de su caos interior, se cernía sobre ellas, como un faro oscuro advirtiendo de lo que estaba por venir. «Mamá, estoy asustada», gritó Mariana, los ojos desbordantes de lágrimas. Esa desesperación empujó a Valeria hacia la frontera entre el miedo y la valentía. Sabía que no solo era la vida de su hija lo que estaba en juego. Era su verdad, su liberación. «Necesitamos seguir adelante», afirmó Valeria, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la luz. «Todo este tiempo hemos estado huyendo de nuestros secretos. Ahora es el momento de enfrentarlos». Las sombras parecían respirar, para ellas, sus palabras eran alimento, el espejo antiguo que sostenía la figura espectral brillaba ominosamente. Reflejaba no solo su imagen, sino también el peso de los recuerdos no resueltos, los que habían tejido una red oscura a su alrededor. «¿Podemos enfrentar lo que hemos ocultado?», se preguntó Valeria en voz baja. «Tu valor será tu guía», respondió la sombra. «Pero deberás mirar profundamente en el espejo. La verdad dolorosa te liberará o te perderá. Decide ya». Una presión abrumadora llenó la atmósfera.
La sombra se acercó, cada paso resonando como un latido en el aire cargado de tensión. Valeria apretó la mano de Mariana. Te prometo que estaré aquí. Que juntas no permitiremos que el pasado nos ate. La pequeña tragó saliva, su mirada temblorosa no se apartaba del espejo. ¿Y si es demasiado doloroso, mamá? ¿Qué pasa si no podemos soportarlo? Valeria sintió un nudo en la garganta. A veces, el dolor es necesario para encontrar la luz. Lo enfrentaremos juntas. Alzó la vista hacia la sombra. Muéstranos la verdad. El guardián sonrió, la tristeza en sus ojos brillando como estrellas muertas. Entonces miren. Acepten el costo. Cautelosa, Valeria se inclinó hacia el espejo. Las imágenes comenzaron a girar, su infancia, risas llenas de esperanza, sus errores, la distancia que la había separada de su familia. Cada rostro, cada elección que había hecho, viajaba en un torbellino de sombras y luces. El duelo, la soledad, la liberación. Se detuvo en un rostro que conocía bien. Papi, murmuró Valeria, al reconocer al hombre que había perdido tanto, ese familiar que había olvidado. Recordó la risa que había desvanecido en un grito de angustia y la promesa de nunca volver a fallar. El dolor la atravesó como una lanza. Y fue en ese momento cuando comprendió, la verdad no solo era dolor, era también la clave para la redención. Valeria sintió que el espejo absorbía su dolor, transformándolo en fuerza. No voy a huir más. Voy a redimirme. El pasado no dictará mi futuro. La figura espectral se rió, una risa amarga pero al mismo tiempo entendida. ¿Crees que eso te salvará? Cada verdad tiene consecuencias. Ahora, harás el sacrificio que necesitas. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso?, preguntó Mariana, el miedo reflejado en su rostro. No tengo las respuestas, amor. Pero una cosa es cierta, no podemos quedarnos aquí. No podemos permitir que el pasado nos atrape. La sombra se retorcía en el aire, murmurando secretos de alquimia antigua, pero Valeria ya no podía temerle. Tomó un paso adelante, y el espejo estalló en 1000 pedazos, su reflejo cayendo al suelo como cristales de dolor. Ya basta, gritó Valeria, el poder de su decisión iluminando la oscuridad. No más. La luz estalló en el altar, la esencia misma de su valentía iluminando la plaza. La sombra, ahora temblorosa, miró el resplandor que emanaba de Valeria y Mariana. Es demasiado tarde. El pasado no se puede cambiar, respondió la sombra, su voz desgarrada por el caos. No lo cambiaré, aprenderé de él, replicó Valeria. Tu poder sobre nosotros se ha acabado. No le temo a la verdad. A medida que las sombras empezaron a desvanecerse, una serenidad nueva floreció entre ellas. Aquel lugar no era solo un altar, era un recinto en el que se forjaban las identidades. Con cada fragmento de la verdad liberada, Valeria sabía que regresaban más ligeras, más fuertes. Con el dolor fundido en ellas como una antorcha ardiente. Juntas, siempre, exclamó Mariana, y Valeria la abrazó fuerte, sintiendo como el miedo y la tristeza se desvanecían entre sus brazos. La plaza volvió a llenarse de luz, y la oscuridad finalmente concedió su espacio. Habían enfrentado a sus demonios y descubierto la poderosa verdad. La redención solo surge del dolor enfrentado, de la valentía cultivada. Al salir del altar, la luz iluminaba no solo su camino, sino también un futuro lleno de esperanza. Mientras caminaban de regreso a casa, Valeria sintió que una carga se aligeraba. Sabía que su historia y la de Mariana continuarían, pero ahora lo harían en un camino de fe y valentía, libres del peso de su pasado. Vamos a hacer nuevas memorias, amor, dijo Valeria, sintiendo que cada paso que daban juntos era el comienzo de una nueva vida, una llena de luz. Mariana sonrió, y juntas salieron de la oscuridad. Ahora, si te ha gustado esta historia, hay algo muy importante que necesitas hacer: suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tengo preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo.
Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyarnos. Tu ayuda es invaluable.